Estás escuchando El Descampado. Bienvenidos al Descampado. Madre mía, qué energía. Hoy tenemos un programa muy especial, diferente a todo lo que hemos hecho hasta ahora, porque después de casi 9 años nos gusta probar cosas nuevas. Claro, yo me pongo en tu lugar y me imagino que has visto la temática del episodio y habrás dicho... ¿Qué? ¿Cómo? Perdón. Van a hablar de Edgar Allan Poe, de Huguen y Munin, de Macio el Cuervo, de Kuz, el gran creador de todo para los Koriaks, pero no. O puede que sí. Hoy toca hablar de naturaleza, de ese mundo fascinante que normalizamos en nuestro día a día, que está ahí y en el que casi nos reparamos. Y yo te reconozco que más allá del amor que siempre he profesado a estas criaturas, por tantas cosas, por todos los referentes que te acabo de indicar, yo también me habría sorprendido mucho al ver el título del capítulo. Pero imagino que esa curiosidad que al final nos mueve y que nos une alrededor del descampado, ha hecho que le des play para saber qué narices vamos a contar. Y te va a gustar, te aseguro que te va a gustar. Si te digo que estamos hablando de una de las familias de aves más increíble, igual me quedo corto. No solo por su nivel cognitivo o por su excelsa capacidad para adaptarse al medio, sino porque el día que se unan contra los humanos, que algún día pasará, tiene que pasar, tenemos muy poco que hacer. Yo estoy acojonado. ¿Y quién me acompaña en el viaje de hoy? Bien, para los que estuvisteis en el directo que hicimos en el Palacio de la Prensa en abril de 2024, seguramente ya la conozcáis. Ella es veterinaria, especializada en animales exóticos y salvajes, pero sobre todas las cosas ama a los animales. Y por desgracia, a veces lo de ser veterinario y amar los animales no va muy unido. Y tampoco quiero crearme enemigos, pero es la realidad. Además, reconozco que gracias a tenerla como amiga, ahora me fijo más en el cielo, y eso creo que es muy bonito. Cecilia Santos, ¿cómo estás? Hola. ¡No! Cecilia Santos, ¿qué tal estás? Estoy nerviosa, Sergio. ¿Por qué estás nerviosa, Cecilia? ¿Qué hago aquí, Sergio? ¿Yo qué estoy haciendo aquí? No te preocupes, yo te voy a quitar luego las cuerdas que ahora mismo te sujetan a la silla. Sáquenme de aquí, por favor. No, yo sé que te hace mucha ilusión, además, estar Sí. en el descampado, porque me lo has dicho. Eres oyente, además, del descampado. Sí. Participaste en el directo que hicimos en el Palacio de la Prensa hablando de parásitos. Qué asco le dio a la gente, ¿eh? Yo solo te digo que meses después, incluso a día de hoy, Todavía hay gente vomitando. todavía, no vomitando, pero hay gente que me dice, ostras, me acuerdo muy bien del directo, porque me lo pasé muy bien, disfrutamos mucho, pero lo de los parásitos es que a veces me despierto entre sudores por la Terrores noche. nocturnos. Sí, son terrores nocturnos. Sí. Ya pido disculpas, ¿eh? En la presentación he dicho que gracias a ti ahora me fijo más en el cielo. Lo hacía de niño. Los pájaros es un... Yo creo que a todos los niños, incluso a todo el mundo, siempre le interesan los pájaros, es porque son un poco el sinónimo de la libertad. ¿Y quién no ha soñado en algún momento, sobre todo incluso los que tenemos devoción con ciertos cómics, con esos superhéroes, el hecho de poder volar? Pero gracias a ti, a hablar contigo y sobre todo a contagiarme de la pasión que tú destilas hacia... No solo hacia los pájaros, sino hacia los animales, desde hace ya un tiempo, desde que te conozco, como que me fijo más, porque es un mundo tan vasto y al mismo tiempo tan fascinante que es imposible apartar la mirada muchas veces. Muchas gracias, es que no sé qué decir. Es que me alegra mucho. Es que me alegra mucho que la gente se interese por cosas que en mi cerebro no son interesantes para los demás. Y creo que es algo muy bonito poder que alguien con el que tienes relación adquiera ese gusto o adquiera esa empatía por los pájaros, que son unas criaturas como muy enigmáticas, ¿no? Porque no sabemos, los vemos volar, pero la gran mayoría de las veces no sabemos qué hacen en sus vidas. O sea, a no ser que seas un estudioso ornitólogo o te interese un poco la vida de las aves, la naturaleza. Entonces creo que es muy bonito que alguien que a priori no tiene un trato directo con eso, pues yo soy veterinaria y desde siempre los animales me han flipado, pues es medio normal. Y tú sabes que yo puedo ir por la calle con alguien y me está contando algo muy triste o muy bonito y yo hago... ¡Mira, una urraca! Mira, un herrerillo capuchino. Vamos a estar 25 minutos mirando esa rama. Pero tengo que hacer cosas, Cecilia. Pues igual, hazla, yo me quedo aquí, adiós. Y esa es mi vida. Entonces, pues no tengo amistades. Es Lo broma. bonito es que
una de las pretensiones que hay detrás de este episodio es precisamente cambiar esa actitud que tenemos ya no solo con los pájaros, sino con la misma naturaleza. Yo entiendo que las vidas a veces son muy exigentes y estamos centrados en otros elementos. Es como bastantes preocupaciones tengo como para, de repente, pararme a mirar los pájaros o a pararme a mirar las hormigas. Pero os puedo asegurar que es un mundo increíble, un mundo por descubrir para muchos de nosotros. Y como digo, una de las misiones precisamente que tiene este especial dedicado a córvidos, a la familia Corvidae, es deciros, oye, esto existe en la naturaleza. Vais a sorprenderos con un montón de historias, con un montón de elementos que yo mismo, cuando me puse a trabajar en la documentación con Cecilia, decía, ¿pero esto es posible? Y sí, es posible, porque además está probado, está investigado y es algo que se puede además observar en tu día a día si simplemente eres capaz de levantar la mirada. Ahora precisamente con todo el estreno de la película de Superman, que en el tráiler están diciendo lo de mira arriba, pues esto es un poco lo mismo. Lo que pretendemos con este especial es que la gente mire para arriba, que podéis mirar también hacia abajo y Que no centraros en las hormigas, obvien la naturaleza. que está ahí. Que no la den por hecho. Yo Exactamente. creo que es lo más bonito que se puede sacar. No obviar la naturaleza, ya sean los córvidos, otras especies de aves u otros animales o flora, pero que no la obvien, que la disfruten y que la valoren. Que 10 minutos en la naturaleza ayuda mucho a muchas cosas. Que parece una tontería, pero es bonito. ¿Sabes que últimamente dejo lo de los 10 segundos? Es correcto. ¿Funciona? ¿Gusta o no gusta? Son mis 10 segundos de terapia. O sea que funciona. Sí, hombre. Que a veces dudo, digo, esto realmente tiene A sentido. mí me pero va lo hago. bien. Lo pongo, tiro para atrás. Y hago terapia contigo sin que me escuches. Y cuando terminas, continúas con el Es especial. correcto. Lloro un Estupendo. poco y para adelante. Yo creo que no hace falta que esta vez los oyentes nos digan nada, sino que simplemente escuchen y se dejen llevar por esos cantos tan melodiosos y en el fondo cargados de significado que todavía estamos intentando desentrañar como humanos. Uno de los grandes retos a la hora de enfrentarnos a este programa era profundizar en un mundo que si no eres aficionado o eres un estudioso de, por ejemplo, las aves, puede ser complejo en ocasiones. Pero tenéis que tener claro que lo vamos a hacer muy comprensible, porque como digo, la misión final es que os quede ese... Suelo utilizar mucho esto del el símil del lienzo, pero es un poco el objetivo. Que al final, cuando termine todo esto, tengáis ese dibujo, ese retrato de lo que son los córvidos. Y no solo los córvidos, porque hablaremos también del resto de aves por el camino, pero que tengamos ese retrato de los córvidos y digáis, ostras, qué animal más interesante. Y para ello, pues tenemos que hacerlo lo más sencillo posible. Incluso para mí, incluso para Cecilia, que Cecilia no deja de ser, es veterinaria, pero lo que es más es una aficionada de este mundo. En veterinaria no te explican nada de lo que vamos a hablar. Uy, qué mal. Estoy nerviosísima, lo hago fatal todo. Empiezo. No pasa nada. Pero lo que es más es una aficionada. Así es. O sea, al final yo soy veterinaria. A día de hoy trabajo con perros y gatos, aunque tengo la especialidad entre comillas, de exóticos y silvestres. Eso lo que te enseñan es a hacer medicina. Aquí vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de cómo se comportan, de cómo viven, y de eso no te enseñan ni en la carrera ni en los estudios posteriores que yo he realizado como veterinaria. Entonces al final lo que soy es un poco... loca del coño. De aprender. Vale. Entonces al final lo que soy es muy curiosa. Me llaman mucho la atención por X motivos estos animales. Pues me he empapado bastante y te he tirado a ti del jersey. Mira, tú has visto esto, Sergio, pero tú has visto esto, Sergio, pero Sergio. Y aquí estamos. Recuerda que ahora mismo este proyecto se financia gracias a vosotros, a ti que estás al otro lado. Es la realidad, por lo que te animo a que te unas a la comunidad. Es patreon.com, patreon.com. Dale dinero. Buscas el descampado y ale. Con tan solo un poquito al mes colaborarás a que se pueda seguir haciendo todo esto. Yo me llamo Sergio, me acompaña... Cecilia. ¡Hey! Y esto es el descampado. Dominio Eucariota. Reino Animalia. Filo Chordata. Clase Aves. Orden Passeriformes. Superfamilia Corvoidea. Familia Corvidae. A la hora de establecer un inicio para el maravilloso mundo de la familia Corvidae, se nos ha ocurrido definir algunos elementos que nos van a hacer más fácil construir lo que os vamos a presentar después. Acabamos de escuchar una definición, una taxonomía de cuál es la procedencia de esta familia Corvidae y vamos a detenernos en primer lugar
en ese orden Passeriformes, porque poco a poco vamos a ir estrechando el foco en lo que nos interesa, que es el género Corvus. El orden Passeriformes es el grupo donde se encuentran la mitad de especies de aves del mundo. Y dentro de ese grupo, al haber tantas aves, pues es muy heterogéneo. Hay mucha diversidad de aves. Puede haber desde los gorriones, canarios, mirlos, e incluimos también ahí todos los córvidos, que al final, aunque no lo parezcan, son aves cantoras, igual que los anteriores pájaros que he dicho. Estamos acostumbrados a los graznidos del Es cuervo, correcto. pero nos vamos a llevar muchas sorpresas por el camino, porque hacen más cosas. Hacen muchas más cosas. ¡Madre de Dios! También está el tema de, por ejemplo, la posición de los Sí, dedos. una de las particularidades que tiene el orden Passeriformes es la posición de los dedos, igual que hay en otros órdenes de aves, tienen una posición de dedos también determinada. Dentro de los Passeriformes son anisodáctilos. Eso quiere decir que tienen 3 dedos situados hacia adelante y un dedo situado hacia atrás. Ya os aviso, vamos a meter muchas campanitas, porque Uy, sí. aquí no se trata tanto de que por supuesto sí, es importante que nosotros os contemos las cosas, pero también apelamos a vuestra curiosidad y a que si, por ejemplo, decimos anisodáctilos, digáis, vale, me ha explicado Cecilia que es lo de los dedos hacia adelante, uno hacia atrás, pero quiero verlo. Y en el momento en el que lo veáis os vais a dar cuenta de que estáis hartos de encontrarlo en la naturaleza. Así que aviso ya, esto es un pliego de descargo, directamente campanitas todo el rato. Vosotros luego ya os sumergís lo que queráis, pero creo que es importante, sobre todo en este caso que vamos a hablar de animales, al igual que sucede, por ejemplo, con las películas, que vosotros vayáis y veáis y os empapéis de cómo son estas criaturas, estas hermosas criaturas. Estupendo. Además de los anisodáctilos, también están los digodáctilos, están los heterodáctilos, sindáctilos, pero los que nos interesan, que son los passeriformes, son anisodáctilos. Dentro de esa taxonomía, os estamos hablando de la orden Passeriformes, pero a nosotros la que nos interesa es la familia Corvidae. Esa familia se supone que tiene 117 especies, de las cuales 40, entre 40 y 50, hemos encontrado datos que a veces dicen que son 40, otros datos dicen que son 47, porque vamos a encontrar por el camino algunas que han cambiado de sitio, han cambiado de lugar. Sí, generalmente. de repente dicen, uy, esto no iba aquí, esto iba en otro lado. La biología tiene una cosa y es que es muy cambiante, Sí. porque vamos aprendiendo cosas nuevas y claro, hay que resituar. Es que es bonito que sea así. Que la ciencia no es dogma, es lo bonito. Es que lo tiene. bonito, sí. Que sea una ciencia viva, ¿no? Que pueda modificarse y que no sea como... Dijimos en 1644 que esto era un corvus y va a seguir siendo... Pero señor, que esto no es un corvo. ¡Es un corvus! Como os decimos, de esas 117 especies, se supone que entre 40, 47, 50, dependiendo de dónde mires, son Corvus. Y esto es interesante porque no todos los córvidos, no todos los que pertenecen a la familia Corvidae son cuervos, pero todos los cuervos son córvidos. Es así. Dentro de lo que es la taxonomía, cuando tú vas abriendo cajoncitos más pequeños como si fueran matrioscas, Mm. los cuervos son una matriosca más chiquitita que está dentro de los córvidos. Entonces, efectivamente, todos los cuervos son córvidos, pero no todos los córvidos son cuervos. La matriosca de los córvidos no entra dentro de los cuervos. Y subo la apuesta, toda la familia Corvidae son passeriformes, pero no todos los passeriformes son de la familia Y Corvidae. así podemos estar hasta mañana, Sergio Mena. Exactamente. Son viejos esta gente, también te digo. Son viejos, ¿no? Tienen el origen, yo vamos, cuando vi esto es increíble. O sea, es una historia de adaptación salvaje. 30 millones de años. 30 Hace millones de años. 30 millones de años en el protoarchipiélago de Papúa, que está al norte de Australia, y a partir de ahí colonizó todo el mundo, excepto la Antártida. ¿Y por qué no se ha puesto a ello, no? Porque todavía no hay donde sacar Porque comida. No hay suficiente gente que vaya a morir ahí. En el momento en que vaya gente y muera, ya verás qué rápido van los cuervos. Cuando se empiece a deshelar todo, cuando empiece a aflorar ahí... Salir cadáveres antiguos, todos para allá. Ciudad de vacaciones. Nosotros nos vamos a centrar mucho en el género Corvus. Por el camino seguramente aparecerán otros que pertenecen a la familia Corvidae, pero yo creo que es un poco a donde queremos ir, enseñaros las diferencias, porque es muy fácil confundir una grajilla con un cuervo, con una corneja o con una graja. Pero por citar algunos animales que incluso se encuentran aquí en España, dentro de esa familia Corvidae hay multitud de géneros que van más allá de ese Corvus. Están, por ejemplo, los garrulus, que a mí me flipa el nombre. Y los que son los arrendajos. Que son los Que arrendajos. por otro lado son unas aves increíblemente bonitas, impresionantes. Son Sí. unos córvidos de bosque, que estoy segura de que los habéis oído miles de veces entrando en un bosque, porque son los avisadores del bosque, son los que avisan al resto de animales de que aquí está entrando peña. ¡Que viene el depredador! Ahí está. Salirse. El depredador.
Son muy bonitos, tienen unas plumas muy bonitas azules y negras en las alas, que tradicionalmente se han utilizado como decoración en los sombreros. Y claro, al final son plumas de animales salvajes que las encuentras en el bosque. Las aves mudan 1 o 2 veces al año y no todas las plumas son esa pluma de ese color, lo cual no es fácil encontrar. Han costado mucho dinero en su momento. Hombre, ahora ya entiendo que se harán plumas sintéticas para decorar y demás, Sí. pero era un artículo De lujo. interesante, sí, porque da una decoración muy bonita y da un toquecito como de exclusividad. Tenemos más géneros, como por ejemplo el cianopicas, que son los rabilargos, aunque también hay chovas, hay cascanueces, hay urracas, hay muchas especies. Nos vamos a cruzar con algunas de ellas durante este camino, durante este programa, así que van a ir saliendo poco a poco. Nos vamos a centrar, como he dicho, en ese género Corvus, aunque hablaremos de más, pero yo creo que es un buen punto de inicio. Ese género Corvus que surgió hace 11 millones de años en el Paleártico, se cree al menos que fue así, en la zona de Asia Central. Antes hablábamos de 30 millones, en este caso son 11 millones. Al final no deja de ser una evolución, me imagino, que de la familia principal. Y dentro de ese género Corvus hemos elegido, son los 4 elegidos. The chosen ones. Tenemos a los cuervos, las cornejas, los grajos y las grajillas. Además, creo que es bonito porque no somos conscientes de ello en muchos casos, pero hay multitud de leyendas que giran alrededor de estos 4 personajes. En realidad de toda la naturaleza. Pasa con las rapaces nocturnas también, búhos, lechuzas. Muchas de estas aves son también susceptibles de leyendas y mitos. Sí, sin ir más lejos, la lechuza de Harry Potter. ¡No! Que no es una lechuza, es un búho nival. Es un buen animal, maldita sea, pero es gigante. ¿Cómo va a ser eso una lechuza? Me alegra tanto que sepas eso. Me enorgullece muchísimo, Sergio. Fíjate, estuve mirando el tema, esto nos salimos de repente aquí de la senda que estábamos llevando, pero estuve mirándolo y parece ser que fue un error de traducción de la versión española, que tradujeron Snowy Owl, creo recordar, Snowy Owl, sí. y lo tradujeron como lechuza, cuando Sí, debería haber tan sido diferentes. búho nival. Nival. Búho nival. Sea como sea, el número de historias que giran alrededor de la naturaleza es vastísimo, pero como digo, nos vamos a centrar en estos 4. Repito por si acaso. Cuervos, cornejas, grajos y grajillas. Descampado interactivo. Aquí es muy necesario no solo el uso de campanitas, sino de que vosotros nos acompañéis a través de estas 4 especies, Yo escojo de la manita. porque si miráis imágenes vais a entender mucho mejor todo lo que vamos a comentar. Vamos a comenzar con un caso muy especial, que es el de las grajillas, la grajilla occidental, que estamos haciendo un poco de trampas. Un poquito solo. Antes os hemos mencionado que de vez en cuando suceden cosas en el mundo de la biología, y esto es un ejemplo. Porque originalmente la grajilla occidental era la Corvus monedula. Sí, monédula es cuando tú haces un nombre de especie, tienes el nombre del género, que es la primera palabra que aparece, en este caso Corvus, y luego tienes ya el nombre de especie, que en el caso de la grajilla es monédula. Entonces el nombre de la grajilla, en latín, porque todos los nombres de especie van en latín, era en su momento Corvus monedula. Corvus género, monédula especie. Claro, antiguamente en la taxonomía solamente había 5 cosas, ¿no? Reino, filo, pero ahora hay más cosas entre medias, hay subgéneros también. Entonces, la grajilla estaba dentro del género Corvus, pero el subgénero Coloeus. Y luego la especie monédula. Pero desde hace unos años, ese subgénero Coloeus se transformó en un género nuevo. Por lo tanto, ahora seguramente la veáis como Coloeus monédula. Pero como bebe, al menos visualmente, es muy parecida al resto de Corvus que vamos a tratar ahora, hemos dicho, oye, a pesar de que la biología nos niegue y diga, ¡herejes! ¿Cómo estáis haciendo esto? Pertenece a otro género. Nosotros la introducimos más que nada para que vosotros también podáis diferenciarlas entre ellas. Y porque se lo merecen, porque son muy bonitas, También es verdad. muy simpáticas Sí. y también muy inteligentes. Pues sí, estoy de acuerdo. Muy bien. Estoy de acuerdo. Ahora, son mucho más chiquititas que el resto. Sí. Por eso creo que es lo suyo empezar con ella, porque es la más fácil de identificar por la diferencia de tamaño que hay respecto a los otros 3 Corvus de los que vamos a hablar.
Sí. Son muy pequeñitas. Yo he encontrado, esto es lo de siempre, depende de la fuente, te voy a decir un número diferente, aunque todo se mueve más o menos dentro del rango, pero yo he encontrado de 30 a 34 centímetros de longitud o 34 a 39, pero el resultado siempre es el mismo, son chiquiticas. Son pequeñas. Luego la variación que hay, porque cuando tú miras las guías y te dice, pues mide de longitud de 30 a 34 centímetros o la envergadura de 64 a 73. Hay que tener en cuenta que en las aves suele haber una diferencia de tamaños bastante considerable entre el macho y la hembra. Es verdad. En este caso, las hembras son generalmente mucho más grandes que los machos. ¿Qué sería la envergadura en este caso? La envergadura es la distancia que hay entre una punta del ala y la otra con ellas extendidas. Ok. Es decir, cuando tú ves a un ave volando, lo que mide de una punta del ala a la otra. Para que nos hagamos a la idea, así por citar, algunas aves, como por ejemplo el quebrantahuesos, Ujú. puede llegar casi a los 3 metros de envergadura. Son enormes los quebrantahuesos. Da miedo Y pensarlo, brutales. Otro bicho que es increíble hablar de él, ¿eh? Necrófagas, madre mía. Para otro programa, si quieres. Para otro programa hablamos de necrófagas. Claro que sí. Bueno, envergadura en este caso la grajilla de 64 a 73. De 64 a 73 centímetros. Tiene, por ejemplo, la cabeza de color grisáceo, que eso llama bastante la atención. El pico es negro y tienen unas plumas en la base de ese pico. Sí, la gente tiene en la cabeza como es un cuervo, Sí. que es un pájaro grande, negro, con el pico negro y con plumas en la base de ese pico. Pero las grajillas tienen exactamente lo mismo. La diferencia que tienen, evidentemente, es el tamaño y que tienen esa cabeza de color más gris. Sobre todo cuanto más mayores se van haciendo, cuanto más viejitas son. Cuando son jóvenes son generalmente negras por completo, pero a medida que van mudando plumas a lo largo de los años, esa cabeza se va palideciendo. ¿Qué esperanza de vida tienen en libertad las grajillas? Alrededor de unos 10 años, 10 por lo años. normal. Ostras. Y las grajillas, por ejemplo, es un animal cinegético, ¿Eso qué quiere decir, Cecilia? que en según qué temporadas y en según qué sitios se pueden cazar. Ya veo. Entonces sufren ese peligro asociado porque los córvidos tienen mala fama, Culturalmente. culturalmente. Un sinónimo de mal augurio, Sí. de muerte. Es un mal augurio que ha ido transformándose a lo largo de los años en creencias de que matan animales. Ya. Igual que está pasando ahora también desde hace unos años con los buitres. Sí. Cosas que no están preparadas para matar. No van a hacer. No pueden. Anatómicamente hablando. Ni las grajillas Ni los buitres. ni los buitres. Es correcto. ¿Te parece que escuchemos el canto de las grajillas? Sí. Vale, tenemos establecido el primer peldaño. La grajilla, chiquitica. Poca cosa. Muy bien. Siguiente. Nuestro siguiente protagonista son los grajos o grajas. El corvus, este sí es un corvus. Este es un no, corvus. todavía no ha cambiado. Todavía está en el mismo género. Es un corvus frugilegus. Ahí está. Son más grandes que las grajillas, como ya hemos dicho, que son las más pequeñitas, con una longitud de entre 41 y 47 centímetros y una envergadura de 81 a 94 centímetros. La cosa se está poniendo ya Se está poniendo más grandota. hermosa. Veremos que cuando lleguemos al cuervo, que es el final del camino, eso ya hay cuervos que son impresionantes. Sí. Porque como tú decías al principio, tú ves un pájaro negro con el pico negro y dices, mira, un cuervo. Y no, Y no tiene por qué. no tiene por qué ser un cuervo. Para mí la graja o el grajo, aunque la grajilla sea la más pequeña, es la más fácil de diferenciar del resto, porque tiene la forma de la cabeza y la forma y el color de su pico es un poco diferente. Ujú. Tiene la cabeza un poco más chica y al faltarle la pluma de la base del pico, Como tenía, por ejemplo, la grajilla. hay un color más grisáceo en ese pico. Tiene un pico más gris y además más puntiagudo Claro. que el resto de aves. Digamos que le falta menos cabeza y entonces se nota más el pico. Cabeza más pequeña, pico más gordo, Sobresale más. sobresale más. Incluso puede que sea en ese caso más amenazador simplemente por eso. Sí, y además son como un poco más rechonchotas. Aunque no sean tan grandes como el cuervo o de tamaños puedan ser muy similares a la corneja, dan un aspecto como de cuerpo más rechoncho. ¿Puede que por eso tengan el aleteo tan especial con respecto a otros córvidos? Puede ser que al ser un poco más rechonchas tengan que aletear más rápido Ujú. para poder moverse. Sí que son aves que... Esto no es fácil de ver a simple vista. Esto se hace con práctica. Cuando ves muchos córvidos sabiendo qué especie es, te vas dando cuenta poco a poco de que baten las alas de una forma diferente. Y esto no solo pasa con los córvidos. Con la práctica aprendes a diferenciar especies de aves en general viendo cómo vuelan. Aunque no veas el color, aunque no seas capaz de ver qué forma tienen sus plumas o qué forma tienen sus alas. Cuando ves un animal individual o un grupo de animales volar de según qué manera, sabes qué animal es. Es muy evidente con los abejarucos. Suelen volar en grupo, haciendo una forma de vuelo, subiendo y bajando, Hmm. que es muy típica en ellos. A fuerza de verlos, vas dándote cuenta de que cada uno tiene sus
particularidades. ¿Escuchamos un grajo o una graja? Sí, Venga. me gusta mucho. Vale, ya tenemos la grajilla, tenemos la graja, que es algo más grande, y la siguiente en ese escalafón de tamaño, vamos subiendo cada vez de centímetros de la longitud y también de la envergadura, sería la corneja negra, la Corvus corone, que ya empieza a tener una longitud interesante, de Sí. 44 a 51 centímetros, y una envergadura, ojo que aquí ya estamos, ya no frisando el metro, sino directamente posando nuestro pie sobre él, de 84 a 100 centímetros. Aunque físicamente se parece muchísimo al cuervo, tiene las alas más cortitas y anchas y redondeadas. Esto quiere decir que a la hora de verlas volando es relativamente sencillo diferenciarla de un cuervo. Tú cuando lo ves volando al final ves una mancha negra. Sí. No vas a ver ni la forma del pico, ni vas a medir la envergadura, ni nada. Pero sus alas son más anchitas, redondeadas y un poquito más cortas. Y a mí me llama mucho lo de la cola, Sí. porque la cola es corta con respecto a sus compañeras y además el borde es casi recto. Me imagino que esto podemos deducirlo, aunque no sepamos de aves, pero es el timón, Sí. con lo que, por ejemplo, pueden cambiar de dirección. Y en el caso de las cornejas, como bien dices, esta cola tiene una forma cuadrada. Es muy fácil diferenciarla del cuervo por eso, porque luego veremos que la forma de la cola del cuervo es diferente. Y hablábamos, por ejemplo, que los grajos tienen ese aletear más violento, más furibundo, vamos a decir, tampoco es que sea una locura, pero comparado con, por ejemplo, con las cornejas o con los cuervos, se nota bastante. Y en este caso la corneja recupera esa lentitud y es capaz de llevar un aleteo más lento y al mismo tiempo constante. Es correcto. Vamos a escuchar cómo suena la corneja. Venga, vamos a escucharlo. Y al final del camino, nuestro Finisterra de los Corvus, el gran cuervo, el Corvus corax, que es el más grande. Estamos hablando de 54 a 67 centímetros. Insisto una vez más, buscad las imágenes, porque cuando busquéis las imágenes os vais a dar cuenta de que existe un mundo en el que seguramente no habíais reparado hasta ahora, porque sí, se parecen todos, todos son negros, todos tienen pico, pero cada uno tiene esas pequeñas particularidades que los hacen especiales. Y encontré otra catalogación, otra taxonomía que hablaba de 56 a 78 centímetros de cuervo. Vaya bicho, eso es de longitud. Que si vamos a la envergadura, aquí ya... A mí esto, yo cuando lo leí dije, no puede ser. Coged un metro y marcad 140 centímetros. Esa es la envergadura de un cuervo grande. Casi metro y medio. De Pero- ala a ala, ¿eh? Bichos. Son bichos. Físicamente es como una corneja Mamadísima, ¿no? muy hormonada, con unos ciclos sanos, ¿sabes? Son muy parecidos físicamente, pero el cuerpo es bastante más grande que la corneja. Y el pico impresiona muchísimo. Además tienen plumas muy grandes en el cuello. Yo cuando estuve en Japón no diferenciaba. Igual no eran cuervos, ¿vale? Pero para mí, por el tamaño que poseían, impresionaba mucho. Era como una especie de... Es que no sé, como si fuera una especie de perrete pequeño con pico del tamaño que tenían. No, son muy graciosos, como van caminandito así. Y el sonido que hacen. Que... Moviendo los hombritos, ¿eh? Los cuervos cuando caminan. Recuerdo la primera noche que pasé en Japón, primer viaje, primera noche en aquel hotel. Sobre las 5 o 6 de la mañana empiezo a escuchar a un señor mayor gritando en la calle. Un señor mayor gritando muy alto en la calle y yo dije, ¿ha pasado algo? ¿Alguien ha matado a alguien? Me voy a asomar a la ventana y de repente me encuentro a un cuervo que era más grande que mi cabeza. Estamos hablando de mucho tamaño. Que estaba... Y dije yo, no puede ser. Luego ya te acostumbras a que los cuervos hagan esas cosas. Eso- Pero de primera, ese fue mi primer contacto Eso con un cuervo. pasa con muchos animales. ¿Has escuchado alguna vez una lechuza? Sí. Que es como un demonio. Sí, 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 sí. Es como estás en el campo y de repente escuchas un ruido extrañísimo y dices tú, ¿qué? Y es una lechucita. Y es que además son pequeñas. Y dices tú, ¿pero cómo semejante ruido? O un koala. ¿Has escuchado un koala? Porque Ostras, sí, dices, sí. que es una mezcla entre burro y tigre. Vamos a poner un momento un koala porque Venga, más de vale. uno se va a llevar una sorpresa. Estupendo. Dices, qué criatura más bonita y de repente te hace esto. Volvemos a los cuervos, ¿vale? Volvemos a esos cuervos, a ese Corvus corax, que ya el nombre impone, por cierto. A mí ya digo que el pico me impresionó muchísimo. Ah, sí. Es robusto, es Un negro grueso. perfecto, precioso. Las alas son estrechas y largas,
que esto en comparación con la corneja llama bastante la atención. Que eran anchas y más cortitas. Ujú. También cambia mucho la forma de la cola. La de la corneja es corta y cuadrada, Como si fuera un abanico y la del cuervo también es corta, pero tiene forma de cuña, como si fuera una media luna. o un diamante. Si tenéis curiosidad sobre esto de las colas, que a veces es mejor verlo que te lo expliquen, nosotros lo intentamos, pero aquí depende mucho también de vuestra curiosidad, os animamos a que busquéis imágenes, ponéis cola de, por ejemplo, de cornejas o de cuervos y vais a ver muy clara la diferencia. Silueta de vuelo. Efectivamente, la silueta de vuelo. Yo muchas veces cuando voy por el campo y no tengo claro qué animal estoy viendo, busco siluetas de vuelo. Porque al final es lo que tú estás viendo, no vas a poder ver cuántos dedos en el ala, de qué color tienen los ojos, o si tiene la nuca gris o no. Buscas siluetas de vuelo y es súper fácil diferenciar la corneja del cuervo. Para el tema del canto de la silueta tenéis una aplicación de móvil llamada Aves de España. Ya que estamos hablando de lo de silueta del vuelo, Sí. el vuelo es muy especial porque planean mucho. Se gustan mogollón. Se regalan, ¿no? Se regalan mucho, van ahí, ¡fua! Aleteo y luego planeo. Y también pueden volar boca abajo. Impresionante. Vamos a escuchar el sonido, sí. Obviamente, a la hora de diferenciar a cornejas, cuervos, grajas y grajillas, que son las más parecidas, todo lo que os hemos comentado del tamaño, lo que os hemos comentado, por ejemplo, de la cola, que sea cuadrada, en forma de cuña, creo que es lo más fácil. Pero aún así, si tenéis alguna duda, es más sencillo ver, por ejemplo, a un cuervo solo que a las cornejas. Las cornejas suelen trabajar más en equipo. Yo entiendo que desde el punto de vista evolutivo puede tener sentido por un tema de tamaño. Es decir, el cuervo se ve capacitado para poder defenderse ante algún tipo de ataque, pero en cambio las cornejas, la manera que tienen de sentirse más seguras es a través de trabajar en equipo. ¿No es posible? Y ahora vamos a jugar a un juego. El juego de... Adivine de qué pájaro estamos hablando. ¿Y usted quién es? Sigfredo Javier, un cuervo. No, lo del cuervo lo había sacado solo ya. Bueno, Vamos a poneros 3 sonidos. y tenéis que adivinar si pertenece a una grajilla, un cuervo o lo que sea. Vamos con el primero. Venga. Primer sonido. Grajilla, grajo, corneja o cuervo. Pues esto es una corneja. Es el sonido típico que vais a escuchar en todas las películas cuando sale algo parecido a un cuervo. Vamos con el siguiente. Segundo sonido. Grajilla, grajo, corneja o cuervo. Esto es un cuervo. Es mucho más ronco que la corneja. Corneja, cuervo. Se nota mucho. Corneja, cuervo. La siguiente. Estupendo. Tercer sonido. Grajilla, grajo, corneja o cuervo. Esto es una grajilla y tiene el sonido más agudo de todos, entre otras cosas porque es la más pequeñica. ¿Y la graja no la ponemos o qué? Al final del programa. Bueno. Pero vamos, estaría entre la corneja y la grajilla. ¿Me lo está diciendo a mí? No, en general. ¿Qué? ¿Habéis acertado mucho? ¿Habéis fallado todas? No pasa nada. Esperamos que con este especial profundicéis en todo este mundo de los córvidos, no solo de los corvus, sino de los córvidos en general, sobre todo porque tenéis muchas oportunidades en España para encontraros con uno de ellos. Hay muchas especies en la península ibérica. Por ejemplo, tenemos a la chova piquigualda. O la chova piquirroja. No sé con qué quedarme porque los dos nombres me parecen maravillosos, tanto piquigualda como piquirroja. Pues son bonitas las dos y las dos viven en la península ibérica, no tienes que elegir. La urraca común, que yo Ay. es con la que tengo más contacto, la urraca.
en mis paseos diarios siempre me encuentro con aproximadamente, ¿qué? ¿Unas 200? Sí, y son aves que tienen una fama regulinchi, ¿eh? Yo creo que porque como son muy cosmopolitas, viven en las ciudades, Sí. no sé por qué la gente les tiene un poco de inquina. A mí me parece un animal precioso, increíble, bonito. Como si fuera un poco palomas con frac, tal vez. Algo... Esa no me la vi venir. Joder, pero es que son... Yo las veo Sí, enfrente del lo curro son muy inteligentes. y son una pasada. Les toman el pelo a los gatos, a los perros. Es una cosa muy graciosa. Bueno, no sé si inteligentes es la palabra. No, es verdad. Después- ¡Qué mal! Es normal, ¿eh? Luego hablaremos de ello porque sí hay que hacer algunas correcciones con respecto a lo que entendemos como capacidad cognitiva y lo que es la inteligencia en sí. Estupendo. Tenemos el arrendajo euroasiático. Muy bonito. El rabilargo ibérico. Que es una especie diferente a la del rabilargo oriental, que esto es una cosa súper curiosa. Cuéntame esto, porque antes de grabar me has mencionado que no se sabe muy bien cómo este animal ha llegado aquí. No se sabe. No se sabe muy bien qué hace aquí. ¿Por qué? ¿Cómo? No sabemos. Hay dos especies de rabilargo. El género Cyanopica, que has mencionado antes, tiene dos especies. Una es nuestro rabilargo. y El la- ibérico. el ibérico. Y la otra es el rabilargo asiático, que vive en la zona oriental de Asia. Se ha hipotetizado mucho acerca de cómo llegó aquí. Se pensaba que habían venido en barcos, que los habían traído como comercio, porque es una especie preciosa. Sí. Son muy bonitos, grises, negros, azules, una cosa, es como una especie de urraca de colorinchis, muy bonita. Pero se han encontrado en algunas cuevas o en algunos yacimientos arqueológicos, se han encontrado restos de hace miles de años del rabilargo de nuestra especie. Entonces se sabe que no fue así. Se cree que puede ser en una de las últimas glaciaciones, que en algún momento dado, pues en alguna tormenta o algún episodio meteorológico extraño, hubiera un grupo de esos animales que llegaran aquí, que a día de hoy han evolucionado de forma genéticamente tan diversa que son dos especies diferentes. También te digo que si por algo destaca la familia Corvidae es su capacidad para aparecer en sitios donde no se la esperaba. O sea que... Para adaptarse, en plan de, que he llegado aquí, pues estupendo, Uy, mira, 36 grados bajo cero. No pasa nada. todo bien. Un jueves para mí. Son la leche. Aquí hay una cosa que me hace mucha gracia, porque cuando nosotros hablamos de córvidos, no tiene nada que ver a cómo hablan los angloparlantes de los córvidos. Sí. Lo que nosotros entendemos por cuervos, para ellos son los raven. Ok. Es ¿Vale? verdad que está la terminología de Raven y de Crow. Sí, ellos suelen usar el common raven, que sería, por ejemplo, el Corvus corax, Sí. para nosotros un cuervo grande, Hermosote. hermosote, y luego lo que ellos conocen como crow Sí. son nuestras cornejas. Oh. El American crow, que es lo que se diría malamente cuervo americano, es una corneja. Entonces la película del cuervo tendría que haberse traducido como la corneja. La corneja. Impone menos, la verdad. ¿Te imaginas? La corneja. Pobrecito Brandon Lee. Pobrecito mío. Por encima protagonizando una Lástima. película que se llama La La corneja. Corneja. ¿Sabes? ¿Qué? ¿Qué Todo va mal. esto? Por favor, ¿puedes decir el nombre? ¿Del cuervo americano? Sí. Del American crow. El Corvus Braquirrincos. braquirrincos. Escrito brachirrinchos, Sí. pero en latín, cuando tienes una C y una H, se pronuncia una K. Braquirrincos. Braquirrincos. En mi escalafón, lo que es mi jerarquía de nombres chulos, no supera a Garrulus, Ya, yo sé que te gusta mucho el género Garrulus. pero está cerca, ¿eh? ¿Y el Platirrincus? Me gusta también. Me gusta también un poco. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy el Sergio que está editando, como habréis supuesto ya. La verdad es que no había notado la diferencia, pero bueno. Posiblemente habréis escuchado alguna vez la expresión inglesa A Murder of Crows, que literalmente significa asesinato de cornejas, pero que en realidad lo que define es a una bandada de cuervos o de cornejas. Se suele decir bandada de cuervos, pero en realidad sería bandada de cornejas. Es un tipo de expresión que se parece bastante a lo de Parliament of Owls, Parlamento de búhos, que es como se llama también a una bandada de búhos o a un grupo de búhos. En el caso de las cornejas o de los cuervos, esa vinculación con un asesinato parece que tiene que ver con algo de lo que vamos a hablar dentro de un rato. Son aves carroñeras. ¿Qué implica eso? Que hay animales muertos, incluso seres humanos muertos. Y seguramente de ahí viene todo ese simbolismo que los rodea de mal augurio. Porque normalmente si veías a una bandada de cuervos sobrevolando un lugar es porque seguramente había algún tipo de animal muerto yaciendo allí.
Luego te damos más información sobre la alimentación y todo eso, no te preocupes. Vale, ya hemos puesto algunos ejemplos. Con un poco de suerte, yo deseo que hayáis buscado las imágenes de estos corvus que os hemos mencionado. Ya sabéis que esto va un poco del mundo de la familia Corvidae, pero queríamos centrarnos en estos corvus porque son muy característicos y en el fondo también un poco hacer de servicio público a la hora de que se puedan diferenciar de una forma sencilla, aunque insisto, lo mejor es que busquéis esas imágenes y os ayudará más en todo ese proceso. Ahora vamos a centrarnos en algunos elementos que ya no es que los diferencien del resto, sino que para nosotros son bastante importantes porque son algunas características que forman parte de su esencia y que además son muy llamativas. Hasta ahora estábamos haciendo esta introducción en la que, una vez más, deseo que nos estéis acompañando de la mano en este bosque en el que estamos encontrando a todas estas maravillosas criaturas, pero ahora vamos a empezar a describir todos los misterios que se ocultan detrás de esta familia Corvidae. Madre mía, qué bien te ha quedado, Sergio. Ya hemos hablado de que los córvidos son anisodáctilos, tienen 3 deditos hacia adelante y un dedito hacia atrás, y luego los paseriformes, que es el orden dentro del que se encuentran los córvidos. Sí, lo que hablábamos de las aves cantoras y todo esto. Es correcto. Pueden caminar de 2 formas diferentes. Esto me gusta mucho. Sí. Unas saltitos, esto es muy fácil de imaginar. Un gorrión es un paseriforme, o un canario, o un jilguero. Entonces, ellos caminan a saltitos, estamos súper acostumbrados a verlos. Y los córvidos, los hemos visto muchas veces, que lo hablábamos también antes, que van caminando a pasetes. Sí. Pero pueden hacer las dos cosas. Y de hecho hay córvidos que están más acostumbrados a caminar de una manera o a caminar de otra. Esto se ve muy bien, por ejemplo, en las urracas, que son las que tengo yo más observadas. Sí, Que dependiendo de lo cerca que te encuentres, caminan o pegan saltitos. es correcto. Cuando ven que te estás acercando peligrosamente, dicen no, Ya no me da para esto. no, pasitos cortos no, pero si ellas están ahí buscando en el suelo, buscando alimentos, están ahí con sus patitas y van haciendo ahí pip, pip, pip. Son muy graciosas. Y los arrendajos, por ejemplo, pues, suelen dar saltitos, sobre todo. Lo que pasa es que los arrendajos yo los he visto 0 veces caminando. Los veo siempre volando, huyendo de un sitio a otro. Son muy sinvergüenzas. Yo creo que uno de los resúmenes de este programa va a ser son unos En general, sinvergüenzas. sí. Fíjate, ahora que estábamos hablando, por ejemplo, de la urraca, Sí. suceden más córvidos, no solo en la urraca, pero insisto, es el que tiene más, por lo menos el que estoy más acostumbrado a ver. Y es más visual al tener 2 colores de pluma. Claro, a eso voy. El tema de los colores de las plumas, que es una cosa que llama la atención y que, de nuevo, si no lo sabes, lo das por hecho y dices, anda, tiene las plumas de estos colores. Pero la realidad supera la ficción en este caso. Sí, cuando veis urracas, que es eso, es la más sencilla de ver, las urracas son blancas y negras, pero no siempre es así. ¿No son azules, Cecilia? No. ¿Y de dónde viene esa cosa que es azul ahí, que a veces aparecen las urracas? Vale, en la naturaleza pasa una cosa. Es que hay 2 formas diferentes de que se establezca un color. Ok. Puede ser un color real, establecido por pigmentos, por colores reales, o lo que se llama un color estructural. Vale, el de pigmentos, por ejemplo, sería el color negro de la urraca. Color negro Y el blanco. y el blanco. El color negro es por un exceso de melanina en las células. La melanina es lo que da color a todo. Nosotros, cuando nos ponemos morenos, lo que tenemos es más melanina. Bien, pues el color negro es por la melanina. Tiene melanina a tope el cuervo. Melanina a full. Y luego el color blanco, pues es una ausencia de esa melanina. Ok. Hay colores que es imposible que en la naturaleza existan por pigmentos. Que son los estructurales que mencionabas. Sí, que es por ejemplo el color azul. Mm, El color azul nunca es un pigmento, siempre es un color estructural. ¿Cómo sucede esto? Esto sucede en muchos animales, no solamente en las aves o no solamente en los córvidos. Sucede también, por ejemplo, en los insectos, como la mariposa morfo azul, que es una mariposa que es azul eléctrico preciosa. pero que en realidad no es azul, porque el azul, como has dicho, No existe en la naturaleza. no es un pigmento, es No un color pigmento. estructural. Sí. En las aves sucede de esta manera. Las plumas están formadas por válvulas, que son pequeñas estructuras que forman esas plumas. Entre esas válvulas se generan burbujas de aire. Ok. Según como la luz incida en esas burbujas de aire, va a haber un fenómeno conocido como iridiscencia y nos va a producir un reflejo de color entre verde, azul, va a ir variando, pues eso, dependiendo de la orientación con la que la luz incida. Esto se nota mucho porque cuando tú tienes un ave, en este caso, una urraca, una corneja, un córvido, que son negros,
cuando tiene las plumas nuevas, tiene una iridiscencia increíble. Cuando esas plumas se van gastando, porque ellos cambian las plumas entre 1 y 2 veces al año, pierden la iridiscencia. Porque esas válvulas que forman sus plumas se van destruyendo, se van deshaciendo, por lo tanto esas burbujas de aire que hay entre las válvulas desaparecen y la luz no incide de la misma manera. Pues pasa lo mismo con otros animales como la mariposa morfo. No son azules. Nos da la sensación de que son azules por cómo la luz incide sobre las escamas de sus alas. O sea que depende del ángulo en el que la luz incide sobre, por ejemplo, un cuervo o una urraca, va a dar un color diferente. En este caso, por ejemplo, el azul. Por eso cuando, por ejemplo, vemos a cornejas, la verdad es que vale con todos, urracas, cuervos, grajillas, grajas, a veces dices, ostras, tienen así como una parte, o incluso en las alas, que parece azulada. Sobre todo cuando están posadas, están tranquilas, están igual, pues, forrajeando o haciendo las cosas que hacen los cuervos cuando libran los jueves por la tarde. Te das cuenta de que tienen como un azul así Un por verde el lomo. azulado, sí. Pero que tú te mueves, o ellas se mueven y desaparece. Sí. Va y viene. Y es precisamente por esto, por el ángulo en el que llega esa luz y se refleja de alguna forma, o al menos esas burbujas de aire producen ese color estructural. correcto. Así es. Me gusta mucho la palabra bárbulas. Te gusta muchísimo, ¿eh? Me gusta muchísimo Podemos la ir palabra más para bárbulas. abajo, pero eso es ya, es too much. Que una cosa que leí al respecto de esto es que muchas veces, a la hora de poder leer las señales que hace, por ejemplo, otro miembro de tu especie, se fijan mucho en los colores que tú estás reflejando. Entiendo que eso lo hacen precisamente por lo que tú estabas mencionando, ya no solo por la edad que pueda tener la criatura en cuestión, digo criatura como si pareciese algo de Lovecraft, pero creo que en este caso se puede utilizar, o el género incluso que puede tener ese miembro de la misma especie, sino que deduzco que al final es una forma de clasificar dentro de... Vale, acaba de mudar, es viejo, puedo aprovecharme de él porque son muy sinvergüenzas. Un poco para catalogar lo que tienen frente a ellos, a Sí. través de esos colores que al final pertenecen a la iridiscencia, que me parece Y- maravilloso. Tiene sentido. Al final, si tienes un ave que ya ha terminado de mudar, con lo cual tiene una iridiscencia de la leche, sabes que vuelve a estar a lo mejor lista para reproducirse. Correcto. Entonces tiene sentido. Lo de los colores es importante en la naturaleza, ¿eh? Sí. Es- Además, ellos, cada especie o cada grupo de animales, Sí, percibe los colores de una forma diferente a nosotros. es verdad. Entonces, no tiene nada que ver lo que ellos ven con lo que vemos nosotros. Qué bonita, y esto es una reflexión que dejo por el camino desde también el desconocimiento, porque yo no soy biólogo, o sea, a mí me interesa el tema, soy un poco aficionado como tú, pero yo no soy biólogo. Pero qué bonito el hecho de que la propia naturaleza a través de la evolución haya llegado a ciertas conclusiones, pero esas conclusiones que nosotros vemos con ojos humanos no son las mismas a las que, por ejemplo, está llegando, en este caso, por ejemplo, una urraca. Una urraca no ve igual que nosotros a su congénere. Y que la propia evolución haya posibilitado el hecho de que aparezcan esos colores, con fines, ya digo, reproductivos o lo que sea, a mí me parece, a mí me vuela la cabeza. Porque, entre otras cosas, nosotros vemos azul, Sí. pero a saber lo que está viendo la urraca. Igual lo ve como, no sé, fosforescente, o ve algo que... Ellos ven colores del espectro ultravioleta, tío. Tremendo. Vale, tenemos lo de las patas, que es muy interesante, lo de los saltitos... Las patas. Las patitas. Que lo de los saltos, lo de que van caminando. Tenemos también el tema de la iridiscencia, vamos a decir, la apariencia que tienen, que también a mí, por lo menos me resulta muy interesante. Y está el tema de esa visión binocular que poseen estos miembros de la familia Corvidae. Es decir, lo de la visión binocular, por resumirlo así de forma muy sencilla. Adelante. Es la capacidad que, entre otras especies, tenemos nosotros, el ser humano tiene visión binocular, de utilizar ambos ojos de manera coordinada y simultánea para percibir una sola imagen tridimensional del entorno, es decir, tiene profundidad. A través de la imagen que construyen los dos ojos, se crea una nueva realidad. Y eso, la familia Corvidae lo tiene. Sobre todo en dos especies en concreto. Los cuervos de Nueva Caledonia, que veremos que es un animal que se ha estudiado muchísimo, y los alalas de Hawái. Únicamente por la forma de su pico. Al tener un pico más recto, posibilita que ese campo de visión binocular sea más amplio. Claro. Eso hace que para ellos sea más fácil utilizar herramientas, porque van a ver exactamente dónde la están utilizando, al tener esa capacidad de visión binocular tan extrema. Que, entre otras cosas, por eso nuestra nariz es como es. Claro. De hecho, la gente que es tuerta tiene problemas precisamente con esa profundidad. Claro, no hay visión binocular posible. ¿Qué sucede, por ejemplo, con otros córvidos que tienen el pico más grande, con los cuervos o con los grajos? Que pueden usar herramientas, a la vista está, pero su pico no está tan adaptado como en los casos que tú mencionabas. Por ejemplo, los cuervos de Nueva Caledonia, que en realidad serían cornejas de Nueva Caledonia,
New Caledonian Crows, pero aquí nos hemos acostumbrado a llamarlos cuervos de Nueva Caledonia. O los alala de Hawái. En el caso, por ejemplo, de los grajos, tienen más dificultades, pero aún así, volvemos otra vez a la capacidad de adaptación. Dicen, tengo el pico muy largo, pero yo me apaño igual. Yo me busco las vueltas para poder utilizar herramientas a mi gusto. Porque sí, utilizan herramientas. Madre mía. Claro, te estarás preguntando, ¿entonces ven como nosotros? ¿No son como, por ejemplo, otras aves, como el búho nival, que hemos dicho antes de Harry Potter, o rapaces nocturnas de este tipo, que pueden ver casi 360 grados? ¿Nos estás diciendo que los cuervos son como los humanos? ¿No pueden hacer eso? ¡Oh, sorpresa! También tienen visión lateral. Evidentemente no es tan exagerada como puede ser en las rapaces nocturnas. Por un tema de anatomía, la forma de los ojos de las rapaces nocturnas es diferente a la de otras especies y les permiten tener un campo de visión lateral de casi 360 grados, pero los córvidos también tienen visión lateral, como todas las aves. Y así pueden hacerlo de mirarte con cara de sospecha, que es algo que hacen mucho Te miran con un córvidos. ojillo así de lado. Te miran como diciendo, te vas a acercar. Te meto, Como los conejos. Como los conejillos, que te miran así de lado. Los Pobrecitos conejos míos, sí. también te miran de lado como diciendo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? ¿Me vas a atacar? ¿Tengo que salir corriendo o no? Quedaos con eso, con que la visión es muy similar. No es exactamente igual, no podemos decir que es exactamente igual, pero se parece mucho a la nuestra, a la visión humana. Tenemos la visión, Ujú. que creo que es importante, y llegamos a uno de los puntos, iba a utilizar la palabra terrorífico, porque la primera vez que lo ves dices, no es posible, esto no... ¿Cómo son capaces de hacer esto? Hola, mi chica. Hola, mi chica, efectivamente. Pero estamos hablando de esa capacidad que tienen para... Iba a decir... Hablar. Sí, directamente. Sí, dilo. Otra cosa es que nosotros sepamos lo que estás diciendo. Pero hablan. Pero hablan. Escuchad, por ejemplo, lo que hace una velira, que no es un córvido, pero es capaz de hacer esto. Esto lo está haciendo un pájaro. No son golpes, lo hace el pájaro, ¿eh? Eso que está imitando es un pájaro que se llama cucabara. Que suena en todas las películas, pero es un pájaro. Sí, no un mono, como nos hacen creer. Imitan el sonido de una cámara, una alarma, una sierra mecánica. El pájaro lira. Cosas que dan miedo. Mucho miedo, mucho Sí. miedo. ¿A qué se debe eso? La palabra mágica es la siringe. La siringe es el aparato fonador de las aves. En general, no solamente lo poseen los córvidos. Luego veremos que en los córvidos es un poco especial, no la siringe en sí, sino la capacidad de utilizarla que tienen. Los loros tienen siringe, por eso también tienen esa capacidad de hablar tan desarrollada. Nuestro aparato fonador, nuestras cuerdas vocales, nuestra laringe, está situada justo a la entrada de la tráquea. ¿Vale? Tenemos una capacidad para emitir sonidos, pero no es tan exagerada como la de algunas aves, como la de las aves en general, pero algunas en particular, sobre todo las aves cantoras, los paseriformes. Su siringe se sitúa justo cuando termina la tráquea, en la zona donde se bifurca esta a los dos bronquios principales que llevan a los pulmones. Al estar en esa situación de bifurcación, tienen la capacidad de mover los dos lados de la siringe de forma independiente. Eso quiere decir que su rango para emitir sonidos es mucho mayor que el nuestro. Esto, por ejemplo, es una urraca australiana, también conocida como verdugo flautista, que me gustan los dos nombres. A la hora de visualizar un poco esto, en el caso de los seres humanos tenemos esas cuerdas vocales en la laringe, es decir, lo que sería justo donde empieza el cuello, lo que estaría por encima de la nuez, más o menos por ubicarlo. Tampoco estoy intentando ser muy específico a nivel anatómico, pero es para que lo visualicemos por un momento, sobre todo con la comparativa que voy a realizar a continuación, que es donde tienen esas cuerdas vocales o esa siringe estos animales, las aves, que es en el pecho. Imaginad por un momento lo que implicaría que nosotros tuviésemos esas cuerdas vocales también en el pecho. Sería muy curioso y, por supuesto, el sonido de nuestra voz sería totalmente diferente. Y el rango de sonidos que podríamos llegar a realizar. Sobre todo porque los pájaros, como tú has dicho, lo tienen lateralizado, que es al final lo que posibilita esa magia y con lo que nos quedamos totalmente sorprendidos cuando ves vídeos o incluso en la propia naturaleza, te das cuenta de lo que son capaces de hacer. Y aquí no estamos hablando solo de un tema físico,
sino que también hay algo neuronal por el camino. Son las relaciones neuronales que existen en el cerebro de las aves cantoras las que posibilitan no solo esos cantos tan complicadísimos y tan preciosísimos que pueden realizar, yo que sé, los carboneros, los mirlos, que hay una cosa muy bonita con lo de las canciones de los mirlos. No solamente es la tenencia de esa siringe, sino esas relaciones neuronales que existen en el cerebro relacionadas con los músculos de la siringe. Porque tú puedes tener la herramienta, pero si no sabes cómo usarla, no te vale para nada. Que es, por ejemplo, lo que pasa con grandes primates, que es una cosa que la gente se pregunta, ¿por qué los primates no son capaces de hablar si tienen exactamente nuestro mismo aparato fonador? Porque tienen nuestro aparato fonador, pero no tienen las relaciones neuronales en el cerebro que les permitan utilizar el aparato fonador como nosotros. Cosa que las aves sí. Es increíble. Las relaciones neuronales que tienen las aves cantoras con el aparato fonador es una cosa de locura. Totalmente. Hay unos estudios científicos hechos en carboneros, en herrerillos, en otras especies de aves cantoras, que miden la exactitud con la que son capaces de realizar cantos mimetizando notas cada vez que hacen el canto, haciéndolo exactamente igual, siendo incapaz de distinguir ni una máquina entre una nota y la otra, que es una puñetera locura. Es decir, que las melodías que producen son exactamente iguales, no solo en afinación, sino también en tempo, En todo. en Sí. timbre, en tono, en Una todo. máquina es incapaz de diferenciarlas. Cuando tienes ya una ave adulta entrenada a hacer los cantos. Yo sé que estamos hablando de córvidos o de la familia Corvidae, nos estamos centrando mucho en eso, pero has dejado caer algo de los mirlos. Y no sé si puedes contarlo un poco por encima, porque sí, estamos centrándonos en ellas, pero creo que al final este programa va de mirar al cielo, Sí. y los mirlos también están ahí. Y además, jolín, los mirlos es un ave que todos hemos visto y que todos vemos a diario y escuchamos prácticamente todos los días, tanto en ciudad como en pueblos. Los mirlos tienen una canción. Cada mirlo tiene su canción propia, que va desarrollando a lo largo de su vida. Va sacando elementos comunes de sus progenitores, pero va generando variaciones que hacen que su canción, la melodía que ellos cantan, sea única de ellos, como un DNI para otros mirlos. Toda la vida componiendo una canción. Sí, es que es muy bonito, ¿eh? Yo me imagino, todo el mundo conoce el poema de Edgar Allan Poe, del cuervo. Sí. Y el cuervo lo que repetía todo el rato era Nevermore. Nevermore. Y después de todo lo que hemos contado, esto gana significancia, porque en lo que es la historia, que se cuenta, es más profunda, ¿vale? Pero en lo que es ese poema, técnicamente, físicamente y moralmente, Es los posible. cuervos están capacitados para decirte todo el rato Nevermore hasta que te desesperas. Sí, o incluso a cambiar de conversación también. Lo que pasa es que si quieren desesperarte, a lo mejor te dicen Nevermore todo el rato. Que es un poco lo que sucede en... Es un poco lo que sucede. Sí, hablan. Tenemos la idea de que los loros hablan. Sí. Hablan, las citácidas son animales tremendamente inteligentes y con una capacidad de habla no solo repetitiva, que es una cosa que se ha creído durante mucho tiempo, pero los loros no repiten. Pueden repetir, quiero decir, no es que no repitan siempre, pero los loros tienen la capacidad de entender lo que están diciendo y de decirlo con sentido. Y esto se ha estudiado, quiero decir, no es que me lo invente yo porque yo he convivido con loros y lo he visto, que sí, sino que hay estudios. Pero es que los córvidos también. Algunos cuervos, sobre todo, tienen más facilidad, como puede ser el cuervo grande, El Corvus Corax. el Corvus corax, y hablan. Y es una pasada escucharlos y es una pasada cómo imitan la voz de sus humanos o de los humanos con los que tienen relación. Hola, mi chica. Hola. Hola, mi chica. Hola. Hola. Y lo que tú dices es muy importante, porque ya no se trata simplemente de repetir, porque repetir dentro de lo que cabe, hombre, tiene su complejidad. Sí, Pero a es mí- lo que hacen las aves cantoras. Claro, pero a mí lo que me fascina es la capacidad de reaccionar. Que ese sonido que ellos producen nace de una reacción ante un estímulo. Igual que los loros. Igual que los loros. Si, por ejemplo, yo qué sé, el tutor viene despeinado, el cuervo es capaz de decirte Hay viento, ¿eh? que igual él te ha escuchado a ti decir, oye, hay viento, ¿eh? Pero en ese momento el cuervo ha dicho, veo que vienes despeinado y posiblemente haya sido porque hay viento. Porque yo he vivido una situación similar Claro, en la que has venido despeinado y era porque había viento. Es decir, son capaces de coger esa información es tremendo. y a raíz de ahí inferir cosas. Tú has hecho inferir, yo tiro colegir, que ya, esto es por... ¿Pero No, esto qué es? Vete al cineclub. Parece bien, parece bien. sé que te gustan los palabras, Me encantan. Yo soy de las de artists. te lo dedico a ti, Perdón. te lo dedico a todo el mundo al que le gusta. United Artists, ¿vale?
Vamos a ir ahora con una de las cosas que más llama la atención, y eso que hemos estado hablando de iridiscencia, hemos estado hablando de esa visión binocular, de sobre todo la siringe, esa capacidad que tienen para producir esos sonidos imposibles, que es todo el tema del comportamiento. Porque aquí es cuando la cosa se empieza a poner ya no interesante, sino en algunos casos terrorífica. ¿Sabes el capítulo ese de Los Simpsons en el que los delfines salen del agua y empiezan a dominar el mundo? Sí, Pues podría, pero con cuervos. perfectamente. Con delfines también, pero quiero decir, los cuervos que han pasado así como desapercibidos, porque los delfines todo el mundo sabemos que son súper inteligentes. Sí. Los delfines, qué listo, las orcas. Los cuervos como que están ahí, no les hacemos mucho caso, pero igual podrían dominar el mundo. Es lo que he dicho al principio, No sé. el día que se unan A tomar por culo. y ya el día que son capaces, los Que se córvidos... alíen, ¿eh? Exactamente. Yo quiero vivir eso, me encantaría, aunque signifique el fin de nuestra existencia, pero yo quiero verlo. Que hagan una especie de reunión entre delfines y, por ejemplo, los cuervos, los Corvus corax, Madre mía, orcas y cuervos. y digan, Bueno. oye, ¿cómo podemos solucionar esto? Arrasando con todo. Nosotros estamos en el mar, vosotros estáis en tierra y aire. Es fácil acabar con esta gente. Y diréis, ¿pero cómo es posible eso? ¿Cómo serían capaces? Entre otras cosas, por su alimentación. Sí, sí, porque es que son peores que nosotros. Son polífagos. Omnívoros, como nosotros, por otro lado. Claro, Pero mucho más. mucho más. Por eso han sido capaces de colonizar, como han colonizado el mundo. Igual que nosotros. Porque tienen una facilidad para comer de lo que sea. Son omnívoros, lo que se llama poco estrictos. Ellos comen de todo. Ellos comen semillas, ellos comen frutos, ellos comen frutas. Invertebrados, pequeñas aves, reptiles. Da igual. Son unos supervivientes. La Son palabra supervivientes. es supervivencia. Nosotros igual. Y es que se supone que uno de... Es que es una cosa que me llama mucho la atención. El éxito de nuestra especie es debido a que somos poco estrictos a la hora de alimentarnos Ujú. y que nuestro nivel cognitivo es bastante avanzado. Curiosamente, Vaya. igual... Oli, que vamos a ver. 2 telediarios nos quedan. A 3.000 kilómetros de allí. Es que es una cosa que me llama mucho la atención. ¿Lo está escuchando, señor? Sí, cuervo número 4. Están hablando de nuestro plan. Pero todavía no sospechan De nuestra unión con las orcas, señor. de nuestra arma secreta. ¿Se refiere a las ardillas reticuladas del norte? No. El piojito tiquitiqui. El picochato pigmeo de pecho No, blanco. no. Tulú. Pues yo prefiero el picochato, ¿eh? Y buscad en Arkham Creations, que tienen cosas muy chulas. Ay, Dios mío. Bueno, para dar un poquito de pincelada anatómica. Si nos paramos a imaginar todos los picos de las aves, los tenemos en la cabeza como brillantes, ¿no? Sí. Eso es una funda córnea. ¿Mm? Es como si fuera una uña. Ok. Debajo de eso hay hueso. Entonces es como un hueso cubierto de uña. Esto es un poco explicado así, un poco chusquero, pero para que lo entendamos todos. No, pero está bien que lo digas porque ves a un pájaro carpintero y te das cuenta de que ese pico está preparado para resistir, Para destrozar. en este caso, destrozar árboles. Sí. Pero yo creo que es una cosa que siempre uno se pregunta y dice, ¿eso es hueso? ¿Eso es algún tipo de...? ¿Es como una especie de colmillo de elefante? ¿De qué está hecho O sea, es hueso ese pico? y por encima estratocórneo como el de una uña. Ok. ¿vale? Pero es que además el aparato digestivo... El aparato digestivo de las aves difiere un poquito del nuestro. Sí. Un poquito, no, un muchito. Un muchito. Nosotros tenemos un estómago. Un buchito. Un buchito. ¡Ah! ¡Qué gracioso! Madre mía. Nosotros tenemos un estómago, pero ellos tienen algunos más. Se ríe mucho de sus bromas. Sí, soy idiota. Y tienen un buche. Sí. Pero eso es el buchito. La mayoría de las aves tienen buche, no todas, pero la mayoría de las aves tienen buche, que es como una especie de saco que hay entre la boca y el primer estómago, que es el proventrículo. Hay 2 estómagos, el proventrículo y el ventrículo, que generalmente lo conocemos como la molleja, porque la gente se come las mollejas de los pollos. Oh. Bien. Pues tenemos ese saquito que es el buche. Entonces ellos comen, se llenan el buche, luego el buche ya pasa al proventrículo, ventrículo, donde se hace la digestión. Y entiendo que a través de ese buche pueden determinar el tiempo que va a llevar esa digestión. Es decir, si ellos ven que no tienen un entorno que pueda ayudar a continuar con esa alimentación, dicen, voy a guardar aquí un poquito, Sí. lo voy a reservar y ya haré la digestión de esto cuando me haga falta. Pero hasta cierto punto, ¿eh? Ok. No pueden dejarla de eternum, porque Sí, depende, de imagino lo, que no. depende de lo que hayan comido, puede haber una fermentación en el buche Uh, y pueden morir con una fermentación en el buche, no nos interesa. no nos interesa, ¿no? Pobrecicas. A la hora de alimentarse, que hemos dicho que son omnívoros poco estrictos. Sí. Pueden aprender a matar animales relativamente grandes. Aprender a matarlos, que no matarlos directamente. Es decir, tienen técnicas. Me estás diciendo que usan estrategias. Es correcto. Entonces pueden sacar peces del agua, los cogen de la cola y los sacan del agua para que se ahoguen y luego se los comen. Por ejemplo, es una cosa que hacen. Pueden acosar a aves volantonas, es decir, aves jóvenes que están aprendiendo a volar hasta que se caen al suelo y entonces los matan y se los comen. Pero no tienen ni unos picos ni unas garras que realmente están preparados para la caza o para alimentarse de según qué carroñas, porque las carroñas son duras
Y tampoco tienen garras y picos que estén preparados para abrir esas carroñas. No es ni un buitre, por ejemplo, ni ¿Es un correcto? águila. Es O correcto. un halcón. Así es. Que eso está preparado para desgarrar. No tanto para matar, porque hemos dicho que los buitres lo que hacen es aprovecharse un poco De las carroñas. de lo que se encuentran por Por el ejemplo, camino. los buitres ayudan a los córvidos a ser capaces de alimentarse de carroña. Vamos a hablar de relaciones mutualistas, que esto a mí siempre me parece maravilloso. Sí. Cómo las diferentes especies entran en contacto entre ellas simplemente porque hay intereses comunes. Y es como yo te enseño el camino y luego tú compartes lo que consigas gracias a que yo te he mostrado ese camino. Así es, los córvidos, entre otras cosas, son capaces de avisar cuando hay una carroña a otros animales para que vengan, abran esa carroña y ellos también puedan alimentarse de ella. Entonces, han avisado a un carroñero que se va a alimentar de esa carroña, pero ese carroñero, a su vez, les ha propiciado poder alimentarse ellos mismos. Y estaréis pensando, entiendo que de alguna forma ven que un animal ha muerto y entonces hacen la llamada al resto de animales. Pero es más complejo que esto. Incluso cuando ven algún animal herido o que cojea, dicen, uy, que se empieza a separar, por ejemplo, de la manada, empiezan a decir, uy, este va a caer tarde o Este vamos a temprano. seguirlo y vamos a ir llamando a los lobos que vengan para acá, que aquí tenemos la merienda todos. Y los lobos, lo interesante es que luego respetan la presencia de esos cuervos. Sí, se han hecho estudios. El señor Bernd Heinrich, que es un investigador que ha escrito varios libros acerca de los córvidos, entre otros temas bastante interesantes, hizo un experimento porque le parecía muy curioso que muchas veces, en presencia de carroña, los cuervos preferían alimentarse de carroña de la que se estaban alimentando los lobos que alimentarse de carroñas de la que no se estaban alimentando los lobos. Es como que desconfiaban un poquito. Su conclusión a este experimento es que estos cuervos han evolucionado bajo una interacción mutualista con algunos carnívoros, que no solamente incluyen a los lobos, sino también a los humanos cazadores. Y que esta relación entre especies se remonta a decenas de miles de años. Por lo tanto, al final ellos eligen alimentarse de carroñas que estén siendo visitadas por lobos porque su genética les dice que tienen que alimentarse de carroñas que estén siendo visitadas con lobos. Luego hay otras teorías que también nos dicen que a lo mejor que ellos se alimenten de carroñas visitadas por lobos tiene más que ver con la posible presencia de veneno en las carroñas que están desatendidas. Si estos lobos están comiendo de esa carne y no están cayendo muertos, posiblemente será porque esta carne se puede comer. No voy a comer una carne desatendida porque vete a saber. Si está desatendida, será por algún motivo. Así es. Entonces, cada especie o cada tipo de ave posee unas adaptaciones únicas y heredables que mejoran su capacidad de supervivencia y de reproducción. Pues ya sea adaptaciones físicas, como la forma del pico, el color, Lo que hemos comentado. exactamente, o adaptaciones comportamentales. Pues en animales que son guardadores de semillas tienen un hipocampo, que es una parte del cerebro más grande que otras. Que es con la que recuerdan dónde han dejado esas semillas. Es correcto. Entonces, estas adaptaciones suceden por procesos evolutivos como la selección natural. Las aves que han conseguido guardar esos alimentos y acordarse de dónde los habían dejado, han sobrevivido. Por lo tanto, son las que se van a reproducir y, por lo tanto, esos conocimientos o esas capacidades se van a transcribir genéticamente a su descendencia. Que es un poco lo que hemos comentado de la relación con los lobos. Es una relación que ya viene de miles de años, saben que funciona, empirismo auténtico y ya directamente está grabado en su ADN, ¿eh? Así es. En cuanto ven un lobo dicen, Este es colega. Vamos a hablar de la reproducción ahora, Cecilia, ¿te parece? Uy, qué ricolino. Venga. Dentro de esa información que está codificada genéticamente, está la información de cómo cortejar. Cada especie tiene un cortejo diferente. El cortejo es la danza o los pasos que realizan generalmente los machos para ganarse el favor de las hembras. Por ejemplo, el cuervo lo que hace es hinchar el plumaje de la cabeza y el del cuello y se agacha hacia un lado y va al lado de su compañera. Y la compañera hace lo mismo, se van cruzando, van haciendo una danza de cortejo. Es lo que se llama el baile nupcial. Luego el macho lo que hace es abrir un ala y camina alrededor de la hembra. Después se extienden las dos alas y camina más rápido, hasta que la hembra se une y los dos corren uno al lado del otro. Me lo estás explicando y yo me imagino que si la gente, los oyentes, la persona que está al otro lado, busca baile o cortejo cuervo o baile nupcial cuervo, seguramente encontrará este baile. Porque explicado
ya impresiona, pero verlo tiene que ser impactante. Y los vuelos nupciales son también impresionantes porque esto lo hacen en el suelo. Luego tienen también vuelos en los que la pareja vuela exactamente haciendo los mismos movimientos, como si fuera uno la sombra del otro. Es increíblemente bonito de ver. Y después entra el funky. Y después entra el funky. Después entra el funky y el bof. Los cuervos Bof. que han aprendido, han escuchado a Berto Romero. Berto, si estás escuchando esto, Bof. los cuervos de repente empiezan a hacer Bof. bof. A bof. Bof. Los córvidos son especies monógamos. Estábamos hablando de reproducción y demás, pero vamos a hablar un poquito de su comportamiento reproductivo en general. Sí, hemos hablado del cortejo, concretamente de los cuervos, porque tampoco vamos a hablar del cortejo de todas las especies, porque eso sería una locura. Pero ahora ya abrimos un poco el abanico y nos vamos a los córvidos. Y vamos a hablar de las relaciones que establecen entre ellos, que esto también es increíble. Y no solo las relaciones entre parejas, sino en general las relaciones en los grupos son familiares, brutales. por ejemplo. Son increíbles. Son especies monógamas. Pero, así como otras especies, si pierden a su pareja, pueden no echarse una pareja nueva, los córvidos, incluso si pierden a su pareja en mitad del proceso de cría, van a buscar a otro compañero o compañera. Ellos no van a criar a esa criatura solo porque no están... No, ¿vale? No. No están pa' mierdas, ¿eh? No está, no, yo esto solo no lo voy a hacer. Esto es un coñazo, hombre. Yo necesito un compañero o una compañera que me ayude un poquito a vivir. Y luego, por otro lado, la mayoría de especies de córvidos realizan lo que se llama una dispersión tardía. Bueno, la dispersión es abandonar el nido. Entonces, la dispersión tardía quiere decir que los pollos no van a abandonar el territorio familiar nada más salir físicamente del nido. Es decir, no en el momento en el que son capaces de volar, sino que se pueden quedar durante meses o incluso durante un par de años en ese territorio familiar. No es exactamente lo mismo que los seres humanos, porque tenemos esperanzas de vida mucho más largas, pero tienen infancias largas, igual que nosotros. Y una de las cosas que favorecen nuestra capacidad cognitiva es tener esa infancia tan larga y estar con los progenitores tanto tiempo. ¿Estás insinuando que igual uno de los elementos que ha posibilitado ese desarrollo cognitivo es precisamente haber tenido una infancia larga? Es así. No solamente pasa en nosotros, pasa también en delfínidos. Ok. Y bueno, los córvidos son muy listos y tienen infancias largas, no sé. Que en los animales entiendo que se llama dispersión tardía, pero es lo que llamaríamos nosotros emanciparse. Sí, también se llama en animales emanciparse, pero bueno, aquí se llama dispersión tardía. Me gusta más dispersión tardía. Ya, a mí también. Más bonito, incluso Más para bonito. los seres humanos. Decir, a ver cuándo te dispersas. a ver cuándo te dispersas, que ya es demasiado tardío, ¿sabes? Luego, por otro lado, las condiciones sociales de los córvidos. Suelen vivir en grupos de entre 10 y 30 individuos, entre los que se va a encontrar una pareja reproductora y luego otros miembros de la familia. Que muchos de estos miembros serán pollos de años anteriores, que van a ayudar a criar a los pollos de los siguientes años. Que puede hacernos pensar que lo hacen por un tema de cuanto más seamos mejor, pero hay algo más dentro de eso. Sí, parece que hay una importancia en que los pollos aprendan de diferentes individuos adultos y aprendan diferentes técnicas o diferentes estrategias de supervivencia. Esto es lo que se llama una cría cooperativa. Es un comportamiento social que no se suele dar en un alto porcentaje dentro de lo que son el grupo de las aves, pero sí que es cierto que en el grupo más concreto de los córvidos hay un porcentaje mucho más alto. El 40% de las especies de córvidos tienen crías cooperativas. Porque en el total, por ejemplo, de los paseriformes, de lo que sería el grupo global, donde está dentro la familia Corvidae, estaríamos hablando del 18%. Que es mucho más bajo. Sí. Entonces vemos como realmente esa cría cooperativa es como está muy encajonada dentro de los córvidos. Y es muy posible que dentro de esos córvidos, si ya nos vamos a lo que son los diferentes géneros, en algunos géneros este tipo de crianza cooperativa estará más en boga que en otros. Se ha estudiado grupos familiares de diferentes especies. Se ha estudiado, por ejemplo, un grupo familiar de cuervo americano. Las cornejas, que decíamos antes. Exactamente, que viven en el campus de Cornell. Y se sabe que en ese grupo familiar los individuos que ayudan en la crianza son los hijos de la pareja reproductora o los hermanos del macho reproductor. Los tíos. Los tíos. Ayudan en la construcción del nido, en el mantenimiento de este, incuban los huevos, alimentan a los pollos o a los padres de los pollos que tienen que estar incubando a los pollos o a los huevos. Y también, que es lo más importante que hablamos antes, lo que hacen es transmitir conocimientos a esos pollos. Eso te iba a decir, que al igual que estábamos comentando lo de la importancia de que esté grabado en el ADN la relación con los lobos, en este caso seguramente también lo tienen grabado. Es como, es mi responsabilidad hacer esto. Sí, y no solamente es importante que hagan eso, sino que en el momento en que se dispersan, Que se emancipan. se sabe, esto se ha estudiado con las cornejas en España, que cuando dejan su territorio y se unen a otras familias, es mucho más probable que se unan a familias donde hay miembros de su familia. Es decir, en concreto lo que se sabe es que se unen
a familias donde hay tíos. Es decir, genéticamente se ha estudiado que tienden a unirse primero a familias donde están sus tíos, hermanos o hermanas de su padre o de su madre. Tela. Son capaces de identificar a sus parientes y eligen quedarse en esa familia y asociarse de forma cooperativa con sus familiares. Entiendo que en este caso da igual si es hembra o macho, todos ayudan. Sí, pueden ser tanto machos como hembras. Hay diferencias entre especies o entre diferentes familias de la misma especie, Ujú. pero bueno, no es que solamente lo hagan los machos o solamente lo hagan las hembras. Os hemos hablado de muchas cosas hasta ahora, y las que quedan. Hemos ido dejando caer la capacidad cognitiva que poseen estos maravillosos animales. La pregunta es, sí, os habéis explicado lo de que son capaces de no solo repetir palabras, sino reaccionar ante un estímulo, que son capaces de haber creado esas reacciones mutualistas, la visión binocular, la capacidad para manipular herramientas, pero ¿cómo es posible que un animal tan pequeño, sobre todo comparado a los primates a los que tú hacías referencia antes, que tienen un sistema fonador muy parecido al nuestro, por no decir el mismo, pero que carecen de esa capacidad cognitiva, cómo estos animales tan pequeños son capaces de superar ese obstáculo y realizar las cosas que hacen? Vamos a sumergirnos a continuación en el cerebro de los córvidos. Pero eso será en el siguiente episodio. Todavía quedan muchas cosas por contar. Te va a gustar. No me subáis la música. No me subáis la música. Hombre, no. No. Bueno. Está bajando ya, o sea que me espero. Que en el siguiente episodio muchas más cosas interesantes. Que no lo perdáis. Un abrazo. Síguenos en redes y únete al Patreon del Descampado. Es muy fácil y por muy poco al mes podrás disfrutar de contenido extra como análisis de discos, videoblogs, cineclubs, curiosidades, documentación, making of de los programas, etcétera, etcétera. Además estarás apoyando a que este proyecto pueda seguir adelante. Ayúdanos a seguir creciendo como un pepino in the middle of the huerto. Este programa no contiene trazas de inteligencia artificial.